Hola jóvenes, muy buenas noches. Bueno, seguimos con el recurso de revocación. ¿Cómo? ¿Cuándo? Procede. Pero sin embargo sí me gustaría darles un concepto. Bueno, es un medio de defensa que tiene el contribuyente para que se impugne un acto o resolución de forma administrativa de autoridades fiscales federales o estatales en funciones de autoridades federales. Este recurso es de manera optativa, no es necesario que lo agotemos con el juicio de nulidad o juicio contencioso administrativo, que también así lo conocemos. El plazo para interponerle son 30 días ante la propia autoridad que emite el acto administrativo. Se va a promover vía electrónica por medio del buzón tributario, artículo 17K del Código Fiscal de la Federación. El artículo 116 del Código Fiscal de la Federación nos marca que es un recurso de revocación. Me dice que procede por los actos administrativos que emitieron las autoridades administrativas y se podrá interponer el recurso de revocación. Y escuchen, dice que se podrá interponer. Bueno, tenemos cuestiones también de procedencia. Para que pueda entrar al estudio, tiene requisitos indispensables que cumplir. 1. Que las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos, que nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la ley, las que dicten autoridades aduaneras o cualquier resolución de carácter definitivo que me cause agravio al particular, al contribuyente. Si bien es cierto, así como tengo procedencia, para entrar al estudio de que entren las autoridades administrativas al estudio, también hay un listado de improcedencias. Y bueno, ¿y qué es la improcedencia? La improcedencia finalmente es una situación en la cual no se va a ajustar en absolutamente, pero para nada, el caso que nos marca la ley. No se ajusta a lo procedente, no existe. Y bueno, por obviedad, la demanda se va a desechar y no va a haber una cuestión que intente resolver esa cuestión que está planteando el contribuyente. No hay elementos porque el juzgador ya la examinó y él ya se percató que no va a haber causa de fondo que resuelva aquello que motivó al recurrente promoverlo. ¿Por qué? Porque no le laceran su esfera jurídica al mismo. Tenemos las causales de improcedencia en el artículo 124 del Código Fiscal. Primero, que no nos afecte el interés jurídico al recurrente. 2. Resoluciones dictadas en un recurso administrativo o en un cumplimiento de sentencia que se hayan impugnado ante el Tribunal de Justicia Fiscal Justicia Federal de Justicia Administrativa. Que se hayan consentido los actos, es decir, no se promovió en el plazo estipulado que marca la ley, es decir, 30 días. Que sea conexo a otro que se hayan impugnado en un recurso diferente. Revocados por la propia autoridad y que hayan sido dictados por la autoridad administrativa en otro procedimiento donde se evita la doble tributación. Bueno, de igual manera también tenemos causas de sobreseimiento, ¿Y qué es el sobreseimiento? En realidad va a poner fin a un proceso, pero sin pronunciarse sobre el fondo del asunto. Y es una conclusión anticipada finalmente que se tiene. No hay ni derechos ni obligaciones que finque hacia las partes. Y tengo un ejemplo. En materia penal, todo procedimiento va a llevar una sentencia y puede ser condenatoria o absolutoria.
En este caso no hay, como les digo, no se imponen derechos ni obligaciones para ninguna de las partes, simplemente no se entra al asunto, porque sobrevino alguna de estas situaciones que sea de improcedencia o en sí el promovente se pudo haber desistido también de este propio recurso expresamente. Otra de las causas de sobreseimiento es cuando de las constancias que obran en el expediente administrativo quedó totalmente demostrado que no hay acto, no existe ese acto que se está impugnando. Entonces, no hay la nada, por ende, pues no se va a entrar al asunto y se da por concluido anticipadamente, sin entrar al fondo, les reitero. O cuando hayan cesado los actos del acto o resolución impugnada, simple y sencillamente. Bueno, como les comento, el recurso de revocación es un medio de defensa que tiene el contribuyente y se pueden impugnar esas resoluciones que vimos como procedentes. Cuando se presenta, ya lo dijimos, es optativo. Bueno, cuando se presenta el recurso, tiene 30 días para presentarse. Es de manera optativa. Puedo irme ya sea al recurso o al juicio de nulidad. Se presenta vía electrónica por medio del buzón tributario, artículo 17K. Entonces procede, artículo 117, en el 124 improcedencia y en el 124A tenemos los casos de sobreseimiento, recuérdenlos. Fundamento legal es el 125, donde me marca o nos marca que el recurso es optativo. Ese es el fundamento legal. Es muy importante que yo tenga que ver o dilucidar cuándo o en qué circunstancias puedo promover el recurso de revocación y puede ser ante la propia autoridad administrativa o que yo me vaya a un llamado Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que me puedan resolver el asunto. ¿Qué tengo que analizar primeramente para todo eso? Bueno, mi resolución o la resolución que está emitiendo la autoridad fiscal y por ejemplo, sería en un crédito fiscal, ¿vale? O hubo una multa, pero en el crédito fiscal, pues en mi resolución yo me voy a tener que allegar, en este caso del contador, para ver si efectivamente esa determinación estuvo bien hecha. De otra forma no puedo determinar si estuvo bien determinado o no. Es decir, a lo mejor hay un error aritmético. No hubo una buena suma, cuestiones a lo mejor muy sencillas. Podría ser. Yo tengo que poner en mi escrito cuáles son los agravios, qué me está causando y todo lo que yo voy a considerar ilegal para poder impugnar ese acto o en este caso esta resolución definitiva. La autoridad fiscal se vuelve juez y parte para resolverme y regularmente no va a decir que se equivocó. Regularmente siempre confirma el acto, la resolución, pero nos dice que es para efectos. ¿Cómo es eso? Bueno, se tiene que reponer el procedimiento que se llevó a tal resolución de ese recurso. Es decir, la propia autoridad debe de corregir esos errores, pero no es que la resolución salga corregida. Se lo va a solicitar al área pertinente para que lo haga. Por eso se dice es para efectos. Lo confirma, pero es para efectos de corregir esos errores que se determinaron en el recurso de revocación, que eran violatorios. Pero es una estrategia, porque finalmente yo ya me puedo ir al juicio de nulidad para impugnar esa resolución que me dio la propia autoridad, pero ya no tendría que tal pagar una garantía fiscal, que lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es una garantía fiscal? Que tenemos que
ver más adelante. Bueno, otro de los puntos a analizar que tengo que ver para si me voy por el recurso de revocación es si hay sencillez en el recurso, si hay procedencia, si hay plazos encima que cumplir, porque a veces llega el cliente a quemar ropa. Si tengo alguna un criterio de oportunidad por ahí y la garantía fiscal. Pero si yo me voy a la procedencia de la impugnación, tengo que saber que no todos los actos administrativos se pueden impugnar por medio del recurso de revocación. Y un ejemplo de ello son las fianzas. No se puede interponer el recurso solamente por ese medio de defensa, solamente al Tribunal Fiscal. Y el artículo 126 del Código Fiscal dice, el recurso de revocación no procede contra actos que tengan por efecto fianzas, y mucho menos, pues obviamente para a cuenta de terceros. Otro, no puedo impugnar una notificación, tengo que irme directamente al juicio de nulidad. Otro aspecto que yo debo de considerar o de cuidar al momento de determinar si yo voy a llevar a cabo el recurso de revocación es el criterio de oportunidad. Si es incierto, es de 30 días, también para el juicio de contencioso o de nulidad también son 30 días, la autoridad homologó los plazos. Pero ¿cuál es lo que yo puedo hacer ahí? Yo lo voy a decidir, pero en estricto sentido, yo tengo que ver que el tribunal tiene más días inhábiles y eso me da tiempo para que yo pueda alargar mi plazo y pueda presentar los elementos probatorios necesarios como mi estrategia. ¿Vale? Sí lo puedo hacer. Otro de los aspectos a considerar importantes es el trámite. Finalmente es ante el SAT y, como les digo, se confirma. Y él va a decir que son legales. Pero esa sencillez que yo tengo, pues sí es porque se lo voy a promover ante el buzón tributario, me es muy fácil, muy sencillo, vía electrónica. Si bien es cierto, en el Tribunal de Justicia Administrativa también hay un juicio en línea, pero hay una forma tradicional. Regularmente en la práctica se lleva en forma tradicional. Ya les había dicho, podía estar en un estado, en otro estado mi cliente, y si voy por el tribunal, bueno, pues el juicio en línea también es muy práctico. Hay que ver también practicidad, esa sencillez para presentarlo. ¿Vamos bien hasta aquí? Cualquier cosa, las dudas se resuelven. Ok. Pero también voy a considerar si no recuerdo mal, ¿cuáles son las pruebas que yo voy a presentar ante el tribunal, ante el recurso de revocación? En el recurso de revocación no se admiten la testimonial ni la confesional. Pero ¿qué creen? Yo ya estoy a quemarropa para presentarlo. No tengo las pruebas suficientes. Pero sin embargo el artículo 130 me marca con respecto de las pruebas. Y en el 130 ay Dios, en el recurso de revocación se admitirá toda clase de pruebas, excepto la testimonial y la de confesión de las autoridades mediante absolución de posiciones. Dice el párrafo tercero, cuando el recurrente anuncie que exhibirá las pruebas en los términos de lo previsto por el último párrafo del 123 en este código, tendrá un plazo de 15 días para presentarlas, contados a partir del día siguiente al de dicho anuncio. Esa es la salvedad que yo tengo con el juicio, con el recurso de revocación. Tengo ese tiempo para presentar más. Entonces yo ahí voy a tener que determinar cuál es el medio más factible para que yo pueda impugnar
aquel acto o resolución por medio de mi recurso como medio de defensa que estipula el artículo 116 del Código Fiscal de la Federación, o en su defecto me voy al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Yo lo decido. Y ahí es donde vienen ciertas estrategias. No hay garantía fiscal para presentarlo. Esa es una de las cosas buenas, porque a lo mejor mi cliente no tiene esa solvencia para además pagar la garantía fiscal que tengo que otorgar. En un siguiente video veremos lo que sería la garantía fiscal. Gracias. Buenas noches.